Bueno, vamos a precisar un poquito nuestro vocabulario porque vemos que a través de las diferencias por contraste y a través de las definiciones, pues podemos precisar conceptos y seguramente podemos avanzar mejor en nuestro estudio. Empezamos por la diferencia entre concreto y abstracto. Voy a intentar, con la ayuda de Dios, dar el uso informal de las palabras y luego mostrar el uso formal de las palabras. Entonces, de una manera informal, la gente suele asociar lo concreto con lo real. Si una cosa es concreta, eso es real. Y asocia lo que es real con lo que es, aquí faltó una pareja de palabras, con lo que es empírico, por contraste con lo que es únicamente pensado, entendido, conceptualizado, lo empírico y lo conceptual. Entonces, de un modo informal, muchas personas entienden lo concreto como si lo concreto fuera lo mismo real, existente y empírico. Ese es el lenguaje típico. El lenguaje típico es ese. Por consiguiente, observe cómo nos movemos en este tablero. Si lo concreto es lo mismo real, existente y empírico, entonces lo abstracto es lo irreal prácticamente, es lo inexistente y es lo puramente conceptual. Ese es el modo usual en el lenguaje común, incluso a veces dentro de la iglesia, uno se encuentra con ese lenguaje. Un lenguaje que elogia lo concreto, real, existente, empírico. Empírico quiere decir lo que puede ser experimentado por los sentidos. Empireia, en griego, se refiere a lo que es sensible, lo que se puede tocar, lo que se puede ver, lo que se puede verificar en el laboratorio. Bueno, ese es como el sentido usual de las palabras. Pero, ¿qué queremos decir nosotros cuando hablamos de lo abstracto? Abstracto quiere decir lo que se ha sacado de. Muchas veces en estas palabras, mis amigos, ayudan las etimologías. Hay un verbo en latín que es el verbo trao, que a veces se pronuncia trajo, de hecho de ahí viene traer, trajo. Ese verbo significa sacar. Entonces, abstraere significa sacar de. Entonces, lo que es abstracto es lo que ha sido sacado, etimológicamente, lo que ha sido sacado de algo. Hay dos modos principales de abstraer. Dos modos. Un modo es, y están relacionados esos dos modos. Un modo es ver lo que es común a varios entes, lo que es común. Por ejemplo, veo un perro, otro perro, otro perro, otro perro, y me hago la idea de lo que es un perro. De manera que si me presentan una anguila, yo digo, ese no es un perro. Ahí, ¿qué es lo que he hecho? Abstraer de un conjunto. De un conjunto de entes, yo miro lo que es común. Eso es abstraer. El otro sentido de abstraer es abstraer la forma de la materia.
es decir, captar lo que es esencial en algo. Lo que es esencial en algo. Entonces, abstraer es el acto intelectual por el que se encuentra lo que es común a varios entes o se encuentra lo que es esencial en un ente. Esa es la definición de abstraer. La mejor definición que conozco. Esa definición de abstraer se la debemos al amigo Tomás de Aquino. Entonces, eso es abstraer. Sacar lo que es común a varios entes o extraer lo esencial de un solo ente. Demos un ejemplo de ambas cosas. Antes di el ejemplo de los perritos, pero ahora piense esto otro. Supóngase que estamos estudiando geometría. Estamos estudiando geometría. Y en un momento dado, yo le quiero hacer una demostración sobre el triángulo. Y entonces, yo hago la siguiente operación. Yo digo, este ángulo es igual a este. Este ángulo es igual a este. Por lo tanto, la suma de este más este da 180 grados. Y como esos son los tres ángulos del triángulo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Ese es el resumen de una demostración matemática. Pero yo no le mostré aquí todos los triángulos del mundo. Le mostré un solo triángulo. Pero si usted ha comprendido la demostración, de un solo triángulo usted llega a una idea que se aplicará después a todos los triángulos. Eso se llama abstraer. Usted ha tomado lo esencial de un solo ejemplo y de ese solo ejemplo usted ha llegado a una idea, usted ha llegado a un concepto. Lo propio de abstraer es llegar a una idea o concepto. Eso es lo propio de abstraer. Y entonces, ¿lo concreto qué es? La tentación, como dijimos antes, era decir que lo concreto es lo material. Casi siempre nosotros profesores, cuando vamos a hablar de lo concreto, tocamos algo. Mire, lo concreto. Y eso da la idea de que cuando hablamos de concreto, estamos hablando de lo material. Estamos hablando de lo existente, estamos hablando de lo empírico. Acuérdese que empírico es lo que se percibe por los sentidos. Bueno, pero si uno analiza mejor, hay cosas que uno puede no percibir por los sentidos y sin embargo uno se da cuenta de que son concretas. Consideremos, por ejemplo, una ciudad en la que ninguno de nosotros ha estado, una ciudad que ahora mismo está en las noticias y a todos nos preocupa, la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. Usted no ha ido a Kiev, yo tampoco. No tenemos ninguna experiencia sensorial sobre Kiev, aunque luego veremos que ahí tenemos por lo menos fotos. La ciudad de Kiev. Pero yo sé que si estoy hablando de la ciudad de Kiev, estoy hablando de algo concreto. Algo concreto. Ok. Volvamos lo más abstracto todavía. El ejemplo, para hablar de algo concreto, paradójicamente. Resulta que hay una luna en el sistema solar que se llama Titán. Yo creo que ninguno de nosotros ha visto, tal vez alguno de ustedes haya visto fotos, hay algunas fotos de Titán. Entonces, pero si yo le hablo de una luna de Titán, ¿cómo es? De una luna, creo que es de Saturno, una luna de Saturno que se llama Titán, aunque usted no haya visto nunca a Saturno, usted sabe que estoy hablando de algo. ¿Algo qué? Concreto. De algo concreto. Si yo le hablo, por ejemplo, de un personaje llamado Robert Stevenson, que vivió en el siglo XVI y que hizo investigaciones, de las primeras investigaciones en temas de electricidad. Usted no sabe qué estudió él,
no tiene ni idea de qué cara tenía ese señor, ni dónde nació, presume que será como Inglaterra o algo así por el apellido, pero usted sabe que estoy hablando de alguien concreto. Entonces, tratemos a partir de esos sencillos ejemplos de establecer qué es lo concreto. Nosotros nos referimos a lo concreto cuando nuestro lenguaje se refiere a un ser específico, a un solo ser. Ese ser puede ser conocido. Por ejemplo, aquí todos conocemos a nuestro decano, Padre Franklin. Todos lo conocemos. Unos más, otros menos, pero todos sabemos de quién estamos hablando. Puede ser alguien conocido o puede ser alguien desconocido como el señor Stevenson. Alguien desconocido. Pero usted sabe que estoy hablando de un solo ser. Entonces, llámase lenguaje concreto el que alude a un ser específico. Un ser específico. Por contraste con el lenguaje abstracto. El lenguaje abstracto, como nos dimos cuenta, sea que se haya formado por observación o conocimiento de varios seres, o sea que se haya abstraído de uno solo, el lenguaje abstracto siempre tiene aplicación a varios. El lenguaje concreto siempre se refiere a una sola instancia. De aquí surge una paradoja muy interesante. Sí, Gabriel. ¿No lo caracterizaría la parte de lo universal y lo particular? Sí, se puede decir perfectamente. Lo abstracto tiene que ver con lo universal siempre, siempre, y lo concreto tiene que ver con lo particular. Eso es correcto. ¿Tú ibas a decir algo también? Sí, eso es necesariamente verdadero, puede ser también imaginario, así como la literatura. Muy buena pregunta. Si yo tomo un personaje de la literatura como el que todos conocemos, Aureliano Buendía, en las obras de Gabriel García Márquez, ahí estamos refiriéndonos a un personaje específico. Tanto que si yo le digo a usted que Aureliano Buendía tenía la capacidad de volar los martes por la tarde, usted dice, no, ese no es Aureliano Buendía. Eso no tiene que ver, a pesar de que está ese elemento que los estudiosos llaman, ¿cómo es? Realismo mágico, ¿cierto? Que ya hablan de García Márquez, uno dice no. Entonces, lo característico de lo concreto es que es lenguaje que se refiere a un ser específico. De aquí surge una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Observe usted la expresión, que yo la oí en un curso de pastoral. Observe usted esta expresión. Nosotros, nosotros como servidores del pueblo de Dios, tenemos que ocuparnos del hombre concreto. O del ser humano concreto, se dice ahora, casi se evita la palabra hombre, yo no tengo problema con eso. Tenemos que ocuparnos del hombre concreto. ¿Qué observa usted en la expresión tenemos que servir? Creo que esa fue la expresión, tenemos que servir al hombre concreto. Entonces la paradoja, como ustedes ya se dieron cuenta, está en que al decir el hombre concreto solo hemos añadido un adjetivo inútil. Para decir, si yo me voy a referir a una persona concreta, entonces tengo que decir Óscar, tengo que decir Ignacio. En el momento en el que yo digo Óscar, ahí me estoy refiriendo a una persona concreta. Ahora bien, ya que entramos por estos lados del lenguaje, entonces nos damos cuenta que uno dice, bueno, Óscar es un hombre concreto. Espérate porque hay muchos Óscar. Hay muchos Ignacios. Entonces, ¿cómo sé que estoy hablando de un Óscar específico? Pues ya ese es un tema de filosofía del lenguaje. Es lo que se llama el contexto. En este contexto, por ejemplo, creo que no me falla la memoria, hay un solo Óscar, que eres tú. Un solo Óscar. Ya, ahí está. Entonces, si yo digo aquí, Óscar es ejemplo de un lenguaje concreto, todos entienden que me estoy refiriendo a este compañero. Ya está. Pero si yo digo, por ejemplo, en la Registraduría Nacional, necesitamos que Óscar, pues ¿cuántos miles de Óscar habrá? Entonces, yo creo que ahí vamos entendiendo. Entonces, abstracto es lo que es fruto de una operación intelectual que busca lo común entre varios elementos o que
abstrae lo esencial, que toma lo esencial de un solo elemento. Eso es lo que significa abstracto. Y concreto, ¿qué quiere decir? Aquel lenguaje que se refiere a un ente específico. Un ente específico. Determinado, si quieren añadir a su definición, determinado por el contexto. Típicamente, para que sigan en sus apuntes, típicamente al lenguaje concreto se le puede añadir el adjetivo demostrativo este. Por ejemplo, si estoy hablando de nuestro compañero Oscar, entonces yo digo, estoy hablando de este compañero. En cambio, cuando nosotros utilizamos el lenguaje abstracto, no podemos utilizar propiamente la expresión este. De hecho, si yo utilizo la expresión este con un lenguaje abstracto, no me estoy refiriendo a lo que dice la palabra abstracta. Con alguno de ustedes, por ejemplo, en la parte de la evaluación veíamos eso. Tomemos la palabra justicia. La palabra justicia es una palabra abstracta. La palabra justicia. Trate de ponerle a la palabra justicia un adjetivo demostrativo como ese, como esta, como esa. De inmediato deja de ser justicia. Si yo digo, por ejemplo, esa justicia, usted ya está entendiendo, pero usted es rápido, usted ya está entendiendo que yo me estoy refiriendo a algún acontecimiento específico en el que se hizo o no se hizo justicia. Entonces, apenas yo pongo el ese, el esa, ahí ya desaparece. Para aquellos que quieran profundizar estos temas en sus fuentes, la mayor parte de las fuentes están en latín. Entonces, el lenguaje en latín para decir ese o para decir aquel es el adjetivo demostrativo iste escrito con una i latina obviamente, iste, o si no, ille con doble L, I-L-L-E. Ille es aquel, o a veces él. Iste es ese. Entonces, lo concreto compagina muy bien con el adjetivo demostrativo. Cuando yo les digo, mire, estoy hablando de ese compañero, queda muy bien. Estoy hablando de Oscar, estoy hablando de ese compañero, ahí queda muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre concreto y abstracto. Bueno, yo creo que ahí nos va quedando más claro lo concreto y lo abstracto. Observemos, amigos, que no se le puede poner una calificación moral a lo concreto ni a lo abstracto. No se le puede poner un color ético o moral a esto. Por ejemplo, una cosa abstracta puede ser muy buena. No solo puedo estarme refiriendo a algo bueno, sino que puede ser un lenguaje útil y necesario y provechoso. O sea, lo voy a decir de esta otra manera, que creo que es más clara. Nuestra mente humana necesita tanto de lo abstracto como de lo concreto. No se puede vivir en el mundo de lo puramente concreto. Nosotros, los seres humanos, no podemos. En cambio, hay una cosa muy graciosa. Y es que, según parece, los animales, también las plantas, pero el conocimiento de la sensibilidad de las plantas es mucho más complejo. Los animales sí viven en el mundo de lo concreto. Los animales carecen de la capacidad de abstracción. Es una de las diferencias entre la inteligencia animal y la inteligencia humana. El animal no tiene la capacidad propiamente de abstracción. ¿Qué significa vivir perpetuamente en lo concreto? Significa vivir en el estímulo. Y vivir en el estímulo es vivir respondiendo a esta pregunta siempre. ¿Esto me sirve, lo necesito o me gusta? ¿O no me sirve, no lo necesito o no me gusta?
Para el animal la interacción está definida solo por esas palabras. Esas son las palabras propias del estímulo. Esto me sirve, esto, ¿cuál es la otra? Lo necesito o esto me gusta. Frente a lo que no le sirve, ni le es necesario, ni le gusta, el animal se aparta o lo ataca o lo rechaza. Por ejemplo, cuando uno va a alimentar a la mascota, Sí. y otra persona no lo hace, entonces lo sigue a quien está en constante. Ese es el ejemplo preciso. Pero al que no, lo rechaza. Exactamente. Entonces, la capacidad de abstracción es la característica de entrada, es el diferencial de entrada entre la inteligencia humana y la inteligencia animal. ¿Son inteligentes los animales? Por supuesto, por supuesto. Pero hay una diferencia entre inteligencia humana e inteligencia animal. En mis clases, pero esto es solamente un gusto personal que me lo sugirió una vez un estudiante hace años, en mis clases yo tiendo a utilizar la palabra entendimiento para referirme a la inteligencia humana, mientras que utilizo la palabra inteligencia para referirme a lo que tiene nuestra capacidad de resolver problemas tiene en común con la inteligencia animal, con la inteligencia de los computadores, ya la llamada inteligencia artificial. Entonces, ¿hay inteligencia en los computadores? Sí, yo lo puedo admitir. ¿Hay inteligencia en los animales? Sí. ¿Hay capacidad de abstracción? No. Entonces, la capacidad de abstracción es el diferencial fundamental de entrada entre la inteligencia humana, que en esta clase llamamos entendimiento, y la inteligencia animal. Ahí es donde está el diferencial básico. Está esa diferencia. ¿Por qué esa diferencia es importante? Porque, mire esta frase que no la va a encontrar usted fácilmente en otra parte. Mire esta frase. Porque el entendimiento, entre paréntesis, inteligencia humana, porque el entendimiento nos permite interesarnos por lo que no nos sirve, no es necesario y no produce placer. O sea, lo que no pueden hacer los animales. El animal no puede hacer eso. El animal funciona a base de estímulos. ¿Y los estímulos cuáles son? Los estímulos son como antenitas, o mejor dicho, la percepción de los estímulos es como antenitas que están buscando. ¿Esto me sirve? ¿Esto lo necesito? ¿Esto me gusta? ¿Me produce placer? Entonces hay un ejemplo muy bonito. Dos ejemplos muy bonitos les voy a dar, que son muy clásicos. Dos ejemplos muy bonitos. Primer ejemplo, considere usted el caso de una vaca que está alimentándose, vaca paciendo por allá en una montaña. La vaca está comiendo. De pronto, sus dientes se estrellan contra algo duro, metálico. Resulta que es el comienzo de una veta de oro. La cabeza de la vaca analiza, el computador de la vaca analiza. ¿Me sirve? No me sirve. ¿Cuál es la otra? ¿Lo necesito? No lo necesito. ¿Me gusta? No me gusta. Conclusión, mueve su cabeza para otra parte y ahí queda ese oro. Ese es un ejemplo típico de cómo los animales viven atrapados en lo concreto. Vivir atrapado en lo concreto es vivir atrapado en el estímulo. Otro ejemplo, que siempre lo doy. Yo creo que los que ya han tomado algún curso conmigo quizá me lo han oído. El otro ejemplo que siempre doy es el ejemplo del movimiento de las luces en el cielo. Resulta que usted en una noche estrellada, ojalá noche sin luna, usted observa una cantidad de luces y usted ve que a lo largo de la noche esas luces se mueven. Una parte de esas luces se mueven.
Las luces que se mueven son las de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Entonces usted ve que se mueven esas luces. Y usted memoriza un poco, usted se da cuenta que hay unas estrellas, estas 3 estrellas que parece que están así como en una línea, estas otras que parecen como un cangrejo, estas otras que parecen como un hombre con una flecha. De ahí vienen las constelaciones, ¿no? El hombre con la flecha se llama el Sagittarius, porque resulta que flecha en latín, pues se dice así, se dice Sagitta, esa es la flecha, entonces Sagittarius es el flechero. Cáncer, ¿de dónde viene? La constelación de Cáncer, ¿de dónde viene? Pues es que Cáncer es la raíz de cangrejo. Cangrejo. ¿Por qué la enfermedad de cáncer se llama cáncer? Porque los tentáculos que forman los tumores toman en muchos casos la estructura como de un artrópodo y concretamente de un cangrejo. Bueno, entonces usted mira eso y al otro día usted vuelve y mira y se da cuenta que hay un puntico que está corrido. Y a la otra noche usted vuelve y mira y hay un puntico que está corrido. Para más, es un puntico rojo. La mayor parte de las luces parecen más bien blanco-azulosas, pero usted mira un puntico que parece como rojo. Como es rojo, le llama la atención y usted se da cuenta que ese punto se mueve. Además se da cuenta que se mueve de una manera extraña. ¿En qué consiste la extrañeza? En que a veces ese punto parece moverse como de oriente a occidente y otras veces como de occidente a oriente y va haciendo como este movimiento. Entonces usted dice, este es un punto vago. Vago, ¿cómo se dice en griego? O errante, se dice planeta. De ahí viene la palabra planeta que nosotros utilizamos. Hay animales que tienen mejor vista que nosotros los humanos. El ejemplo típico es el águila. Entonces, un águila puede darse cuenta perfectamente, ¿cierto? Se da cuenta que ese puntico rojo está ahí. Pero el águila responde 3 preguntas. ¿Me sirve ese puntico rojo? ¿Lo necesito? ¿No ha ido el punto rojo? ¿Me gusta el punto rojo? ¿No? A mí me gusta es comer carne buena. Que a mí me gusta. Entonces, de esa observación de lo que no me sirve, no necesito y ni siquiera me gusta, tampoco es que me disguste, es que no me produce. De esa observación, pues nació la astrología y después de ella nació la astronomía, de eso. De ahí salió. De ahí salió. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa es la capacidad de la inteligencia humana. ¿Puede vivir uno en lo concreto? Sí, pero cuando uno intenta vivir solo en lo concreto, uno se animaliza. Por ejemplo, un modo de vivir animal son aquellas personas que se hacen las 3 preguntas de los animales. ¿A mí me sirve ser amigo de este tipo? No me sirve. ¿Necesito este tipo para algo? Para nada lo necesito. ¿Me cae bien? ¿Me gusta? En absoluto. Conclusión, se vuelve paisaje. Esa es una manera animal de tratar a los demás. Es un poco como lo que tú decías de las mascotas. Así son las mascotas con nosotros. Así son. Entonces, ahí se ve que uno no puede vivir, o por lo menos no debería vivir. De hecho, uno no puede vivir en lo puramente concreto. ¿Puede uno vivir en lo puramente abstracto? Tampoco. Uno se deshumaniza si intenta vivir en lo puramente abstracto. Porque ¿qué pasa? Si yo amo la naturaleza humana, me parece una maravilla el ser humano, es impresionante lo que puede el ser humano, pero resulta que yo soy un ser egoísta, repugnante, indiferente frente a mi prójimo. Mi prójimo es el ser humano concreto. Ahí está el ser humano concreto. Entonces, si yo pretendo vivir en la pura abstracción, voy a maltratar a mi prójimo. Si yo pretendo vivir solo en lo concreto, voy a usar a mi prójimo. Entonces,
la sabiduría está en mantenerse entre lo abstracto y lo concreto, o saber cuándo utilizarlo. ¿Cómo utiliza uno lo abstracto y lo concreto en el trato con el prójimo? De la siguiente manera: reconozco tu dignidad como persona humana. ¿Eso de dónde viene? De lo abstracto. Porque me doy cuenta que tú como ser humano tienes unos dones, unos talentos, unas posibilidades, pero además vivo en lo concreto. Tú eres tú. Tú no eres él no es tú. Entonces, eso es lo que debemos decir sobre lo abstracto y lo concreto. Entonces, yo no puedo calificar como bueno únicamente a lo concreto o como bueno únicamente a lo abstracto. Se necesita sabiduría para vivir entre lo abstracto y lo concreto. Y esto es exactamente igual para todos los seres humanos. Bueno, pasemos a este otro. Hay otra. Eso ya lo dije, me corrijo. Ya dije que el concreto es el que tiene que ver con el ese, con el este. Eso ya lo dijimos. Bueno, pasemos a lo material y lo inmaterial. ¿Qué queremos decir con algo material y qué queremos decir con algo inmaterial? Para los que sean entre ustedes inclinados al tema de la ciencia, ustedes hagan una investigación, eso no lo haremos en este curso, hagan una investigación sobre qué entiende hoy por materia la ciencia actual. Se van a llevar unas sorpresas tremendas. Les resumo el final de esa búsqueda. Materia, hoy en la ciencia, obviamente eso lo tiene que responder la física, la materia hoy en la ciencia es un conjunto de ecuaciones matriciales probabilísticas. Esa es la materia, un conjunto de ecuaciones. Matriciales porque no se refieren a puntos específicos, sino más bien a conjuntos de parámetros. A veces conjuntos de parámetros en varias dimensiones, que es lo que se llama tensores. Usted tiene un valor escalar, tiene un vector, tiene una matriz, tiene un tensor. Entonces son ecuaciones matriciales o tensoriales, y vamos a ser todavía más precisos, ecuaciones tensoriales probabilísticas. Esa es la materia hoy en física. Es una cosa que uno le llama la atención porque mucha gente cree que la materia es algo concreto. Y resulta que hoy la materia en física llega a eso. Usted puede profundizar en ese tema. Pero desde el punto de vista filosófico, que es el que nos ocupa aquí, desde el punto de vista filosófico, ¿qué es la materia? ¿Qué es lo que nosotros queremos decir con materia? Y por consiguiente, ¿qué es inmaterial? Porque si usted se da cuenta, lo inmaterial parece como las ecuaciones esas. O sea, usted mírele la cara, en algún momento mírele la cara, por ejemplo, a la descripción de lo que es un electrón. Hay un físico británico muy famoso, uno de los genios grandes del siglo XX, Paul Dirac. Paul Dirac es famoso por varias razones, una de ellas porque fue el primero que escribió la ecuación completa del electrón. Usted mire la ecuación del electrón y usted dice, eso más parece inmaterial porque son puros números, eso es una pura abstracción. Entonces, ¿qué es la materia desde el punto de vista filosófico? Es muy amplia la discusión sobre qué es materia, qué es, por consiguiente, lo inmaterial. Lo que parece cierto es que todo lo material de alguna manera es percibible por los sentidos, y es percibible por los sentidos porque ocupa algún espacio y tiene algún tipo de duración. La duración puede ser medida, quizás, en milisegundos, en microsegundos, tal vez, pero dura. En los grandes experimentos de física de partículas, tenemos algunos de estos elementos subatómicos
que tienen una existencia efímera. Duran microsegundos, pero duran. Trate usted de pensar algo que existe, pero no existe en ningún tiempo. Usted dice, eso no es material. Eso solo existe en la cabeza de alguien o en el lenguaje de alguien. Trate usted de pensar en algo que no ocupa ningún espacio en ninguna parte. Evidentemente eso no es material. O sea, que está ligado siempre a la realidad. Usted está haciendo este cortocircuito. Para usted lo real es lo material. Ese es un cortocircuito. Entonces aquí estamos evitando los cortocircuitos. Entonces lo material es lo que ocupa un espacio y dura algún tiempo. El oxígeno, por supuesto, el oxígeno es material. Sabemos que el oxígeno ocupa un determinado espacio. Si yo tomo un recipiente donde hay aire y saco el oxígeno por un procedimiento, qué sé yo, de algún tipo de catálisis, algún tipo de combustión, saco el oxígeno, se registra una disminución en el volumen o un cambio en la presión o algo que me dice que ese fue algo. Es decir, no es visible y sin embargo sí es material. Tu intervención es muy importante porque tu intervención nos recuerda que cuando decimos percibible por medio de los sentidos, no estamos diciendo que necesariamente es visible con estos ojos. El oxígeno no es visible con estos ojos, pero sí es percibible. Lo puedo percibir a través de un experimento que me muestra que efectivamente algo ha desaparecido ahí. Este es el tipo de lenguaje que utilizan los ateos y los materialistas. Ellos dicen, pero muéstreme algo de lo que usted llama alma. Alguna cosa que pese, que se registre en una balanza, como el oxígeno cuando usted lo quita de un recipiente. Muéstreme un cambio eléctrico, muéstreme algo. Entonces ahí tenemos la tendencia materialista. Entonces material quiere decir que ocupa algún tipo de espacio, ¿cierto? Que dura algún tipo de tiempo. Lo cual nos lleva a preguntas filosóficas que ocuparon la mente de este gran genio. Genio no significa que estemos de acuerdo con él en todo, pero que era un genio, llamado Immanuel Kant. Porque si yo digo que la materia está asociada al espacio y al tiempo, la siguiente pregunta es, ¿qué es el espacio? ¿Y qué es el tiempo? Preguntas en las que no entraremos ahora, pero lo que sí vemos es que hay una asociación estricta entre materia y espacio y tiempo, en el sentido de que si yo trato de imaginar algo material que no ocupe ningún espacio, llego a una contradicción. Y si yo trato de imaginar algo material que no existió en ningún tiempo, ni existirá en ningún tiempo, no puedo decir que eso sea material. Entonces la materia está definida por eso, y eso nos lleva a una definición de lo que es inmaterial. Entonces lo inmaterial, ¿qué es? Lo inmaterial es lo que no ocupa ningún espacio y ningún tiempo. Ejemplo de cosas inmateriales. Repito, no entramos directamente en tema religioso. Ejemplo de cosas inmateriales. El número 4. El número 4 no ocupa ningún espacio y ningún tiempo. Cuando los egipcios, cuando los caldeos hablaban del número 4, estaban hablando del mismo número 4 que yo hablo. Pero el 4 de ellos no tuvo que ser empacado en una maleta, ser preservado en un cofre para que yo lo abriera y dijera, aquí está el número 4. Entonces, el 4 es un inmaterial. Podemos repetir lo mismo que dijimos de lo concreto y lo abstracto, lo podemos repetir de lo material y lo inmaterial. Nosotros, seres humanos, ¿necesitamos de lo material o de lo inmaterial? De ambos. Si quitas lo inmaterial, quitas toda capacidad de abstracción. Además, si quitas realmente lo material ontológicamente hablando, pues es grave porque entonces también quitarías tu alma, quitarías la forma. Tratar de quitar absolutamente todo lo inmaterial nos dejaría con una materia sin ninguna forma, sin ninguna estructura, sin ninguna posibilidad de pensamiento. ¿Tiene nombre ese tipo de materia?
Filósofos como Aristóteles llamaron a esa materia, la llamaron la materia prima. Materia prima es materia sin ningún tipo de forma. Sin ningún tipo de forma. Esa es la materia prima. En hebreo hay un concepto semejante a la materia prima. La pronunciación, yo no sé hebreo, es uno de los problemas que tengo en la vida. Yo no sé hebreo, pero en hebreo entiendo que la pronunciación de lo que yo voy a decir o de lo que estoy mencionando es más o menos esta: tohu babohu. Hablen con alguien que sepa hebreo, les va a identificar inmediatamente qué es eso. Tohu babohu es la palabra que se trata de traducir en nuestras Biblias como una especie de caos. Una especie de caos. Entonces ese es el tohu babohu. Si usted, por ejemplo, entra a su habitación, es posible que encuentre un tohu babohu. Entonces, necesitamos lo material. Lo necesitamos de muchas maneras. Por ejemplo, nuestra sensibilidad. Ese fue uno de los problemas en la pandemia. Uno necesita ver gente. Necesita apretar una mano, recibir un abrazo. Materia necesitamos. Pero necesitamos también de lo inmaterial. No confundir, por favor, lo material con lo real. Porque hay cosas que son inmateriales y que son reales. Y que son reales. El ejemplo que viene inmediatamente es el de las matemáticas. Un círculo es algo real. Los círculos existen. Ahora muéstrenme, ¿dónde está un círculo? ¿Cuánto pesa un círculo? No existe, el círculo existe. Hay un sofisma que lo podemos llamar de varias maneras. Lo vamos a llamar aquí el sofisma de la pregunta inapropiada o imposible. Suponga que yo le digo a usted, a ver, ¿qué longitud tiene un litro de leche? Esa es una pregunta indebida o una pregunta inapropiada, una pregunta imposible. La única forma posible de hablar de qué longitud tiene un litro de leche es si usted pusiera todas las moléculas del litro de leche una detrás de otra y usted dijera la longitud de todas esas moléculas sería tal. Con el problema de que las moléculas del litro de leche no necesariamente van a medir siempre lo mismo, porque la leche tiene distintos ingredientes y entonces no va a tener siempre la misma longitud. Pero ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de una pregunta imposible. Casi todas las preguntas imposibles toman una característica empírica y se la aplican a algo que pertenece a otro tipo de situación empírica. O a otra, por ejemplo, cuando yo digo cuánto mide, qué longitud tiene un litro de leche, estoy tomando dos características empíricas, pero que son inconmensurables. No hay manera de ponerlas la una junto a la otra. La una junto a la otra no la puedo poner. La otra es utilizar una característica empírica y aplicarla a algo inmaterial pero real. Inmaterial pero real. Ese es el caso típico del empirista o del materialista cuando ataca las cosas de la fe. Muéstreme el alma. ¿Qué es lo que está diciendo la persona cuando dice muéstreme el alma? Está tomando una característica empírica, ¿cierto?, que es el reflejo de las ondas electromagnéticas correspondientes a la luz visible. Eso es empírico. Y se lo está tratando de aplicar a algo que es real, pero que no es material. Pero que no es material. Es muy curioso porque, como les dije, la definición última de materia en la física actual nos lleva a unas ecuaciones tensoriales probabilísticas. Ni siquiera definidas, son probabilísticas. Probabilísticas. Entonces, la persona que dice, muéstreme el alma o muéstreme a Dios,
esa persona está haciendo una especie de cortocircuito entre las características empíricas que son propias de la materia y las características de lo que es inmaterial. Por supuesto, nadie puede mostrar cuál es el alma. Bueno, entonces, hablemos aquí de cosas reales, inmateriales. Aparte de los ejemplos matemáticos, el ejemplo más importante sobre algo que es real pero es inmaterial es el concepto de forma. Entonces saltamos a materia y forma. Vamos a tratar de explicar el concepto de forma. ¿Cómo es el concepto de forma? Después de algunos años de prestar este servicio, yo les comparto el modo mejor que he podido encontrar para explicarlo. Asocie la palabra forma con la palabra estructura. Forma es muchas cosas, pero asocie forma con estructura. Y tome como ejemplo, por favor, tome como ejemplo algo como una silla o como una bicicleta. Mi director de tesis de doctorado daba siempre el ejemplo de la bicicleta. Suponga que usted me presta una bicicleta. Una semana después, yo le devuelvo unas piezas de metal que corresponden a los rayos o radios. Le devuelvo una bolsa que contiene caucho picado. Le devuelvo un frasquito que tiene un poco de grasa. Otra bolsa que contiene plástico picado. Una caja que contiene varias piezas metálicas. Y le digo, te devuelvo tu bicicleta. Resulta que lo que yo te estoy devolviendo es todo de lo que estaba hecha la bicicleta. Y hay que hablar en un pasado que se llama pasado triste. Así estaba hecha la bicicleta. Entonces usted se disgusta conmigo y dice, esa no es mi bicicleta. Yo le digo, ahí está todo, todo, hasta la grasa, ahí está hasta la grasa, está todo. Toda la bicicleta está ahí. ¿Yo qué hice? Le devolví, La materia. pero no le devolví. La forma. Tiene que tener la misma estructura. Yo no le di a usted esto. Incluso si yo le devolviera las piezas completas, o sea, sin moler el caucho, sin moler el plástico, usted diría, esa no es, ármela. Cuando la persona dice ármela, no está pidiendo que se añadan piezas. Sino que la deje igual. Que la deje. ¿Y qué significa dejarla igual? Con la misma estructura. Con la misma estructura. Con la misma estructura. Entonces, la forma no es materia. ¿Por qué la forma? ¿Por qué sabemos que la forma no es materia? Porque cuando yo armo, para utilizar tu expresión, Porque la forma es una estructura que tiene alguna materia, ¿o qué? porque la forma es la estructura que se le da a una materia. La forma es la estructura que se le da a una materia. Ahora, ¿la estructura es real o no es real? Claro que es real. Si yo tomo las piezas de esa bicicleta y las entrego en 4 cajas, con esas 4 cajas, con lo que hay en esas 4 cajas, yo no puedo ir hasta el centro. Tengo que darle primero una estructura, una forma. Entonces la forma es la estructura. Entonces, ¿qué es lo fundamental, amigos queridos? ¿Qué es lo fundamental de este tema? Que usted entienda que la forma es real, pero la forma no es materia, la forma no es material. ¿Por qué sabemos que la forma no es material? Porque la materia sería, añádame otro piñón, añádame otro neumático, añádame otro sillín, o galápago, que se llama también. Eso es, añádame materia. Cuando yo armo una bicicleta,
Yo no estoy añadiendo materia. ¿Qué estoy añadiendo? Estructura, estoy añadiendo forma. Entonces la forma es real, pero no es material. Entonces el ejemplo de la bicicleta es precioso. Ese se lo aprendí a este profesor que les dije. El ejemplo de la bicicleta es precioso porque le muestra a uno las dos cosas que uno tiene que saber sobre la forma. Que la forma es real, pero que la forma no es material. ¿Yo puedo tener una bicicleta sin forma? No. Tiene que tener una estructura determinada para que sea bicicleta. ¿Y yo puedo tener una bicicleta sin materia? Tampoco. O sea, está siempre condicionada por lo material. Necesita... Para que esté el ser completo, sí. Pero hay esta diferencia. Como la materia ocupa espacio y tiempo, y lo inmaterial no ocupa espacio ni tiempo, entonces veo esta diferencia. Que yo puedo portar la forma de un modo distinto a como yo porto la materia. Si yo tomo una bicicleta desarmada, puesta aquí en una caja, ustedes saben que hay bicicletas súper livianas y hay otras que son bastante pesadas. Pero supongamos, por poner un promedio, que esa bicicleta así desarmada pesa, qué sé yo, 8 kilogramos. Ya ese es un peso bajo para lo de una bicicleta. O sea que se ve que va a ser una bicicleta costosa. Entonces yo tengo aquí mis 8 kilogramos metidos en una caja. Y yo agarro mi caja. Si yo quiero llevar esa bicicleta, la quiero llevar a Japón, tengo que cargar esa bicicleta hasta el aeropuerto, tengo que aforar esa bicicleta en el aeropuerto. Si llevo mucho peso, eso me puede costar un sobrecosto. Tengo que sacar la caja en el equipaje por allá en el aeropuerto de Tokio, o donde yo llegue. Tengo que sacar la bicicleta. Eso pesa y cuesta. Pero supongamos que yo me voy a Japón y me llevo únicamente la idea, es decir, la estructura, es decir, ¿la qué? La forma. Usted observe una cosa. La palabra forma no significa únicamente la figura. La figura. La figura es el aspecto externo de la forma. Por favor, escríbalo en alguna parte. La figura es... ¿Cómo fue que dijimos? ¿La parte externa? ¿La qué? El aspecto externo de la estructura. Entonces, yo puedo portar la estructura en mi cabeza, yo puedo portar la idea. Supongamos que tuve que viajar en extrema necesidad y no pude llevar mi bicicleta. Llego allá y puedo identificar una bicicleta porque tiene la misma estructura. O todavía más, si la condición es posapocalíptica, entonces yo puedo con muchísima paciencia hacer una bicicleta. ¿Qué es hacer una bicicleta? Es plasmar una idea, una forma en una materia. Donde se ve que es más importante la forma que la materia. Cuando yo hago una mejora a una bicicleta, ¿qué es lo que yo mejoro? Mejoro la forma. Es decir, logro un diseño más avanzado. ¿Qué es cambiar un diseño? Obtener una forma, una estructura, un modo de hacer las cosas mejor, superior. Eso es mejorar. Bueno, pero usted dirá, espérese, antes las bicicletas se hacían de acero, aluminio, ahora se hacen muchas de titanio o de aleación de titanio. ¿Ahí cambió el material? Sí, pero cambió el material porque alguien percibió que se podía lograr una mejor estructura. ¿Qué tipo de estructura? Estructura atómica. Cuando usted cambia de material, usted lo cambió por una razón. ¿Y cuál fue la razón? Una razón formal que es una estructura.
Lo que pasa es que la mente humana puede llegar hasta la estructura interna de los metales. Entonces usted se da cuenta que tiene más bondades el titanio que el acero, por ejemplo. Entonces toda mejora en el diseño es una mejora en la forma. Esto quiere decir que nosotros no podemos identificar lo material con lo real, porque lo inmaterial también es real, como es el caso de la forma. Y entonces, ¿lo irreal qué es? ¿A qué nos referimos cuando utilizamos la palabra irreal? Reconozcamos que es muy sutil la diferencia entre irreal e inexistente. Muy sutil. Pero precisamente en esas sutilezas viene el ejercicio del pensamiento. Y me parece recordar que en una de las clases decíamos que metafísica era algo así como un gimnasio de la inteligencia, porque lo pone a uno a esforzarse en estas cosas. Lo inexistente, ¿en qué se diferencia de lo irreal? Lo inexistente tiene una alusión temporal, mientras que lo irreal no tiene alusión temporal. Esa es la pequeña diferencia que tiene. Entonces, lo que es inexistente en un determinado tiempo puede ser existente en otro tiempo. Por ejemplo, es lo que sucede con los inventos y es lo que sucede con nosotros mismos. Este servidor de ustedes nació hace ya tiempo. Yo nací en 1965. Eso quiere decir que quitando el tiempo de mi concepción, si nos vamos, por ejemplo, al año 1963, este servidor era inexistente. Era inexistente. Entonces, lo existente o lo inexistente tiene una connotación temporal, mientras que lo irreal tiene una connotación que es atemporal o permanente o definitiva. Eso nos está indicando que hay cosas que son inexistentes, pero que sin embargo no son irreales. Inexistentes porque no existen en este momento, pero que no son irreales. Pensemos, por ejemplo, en esto. En la actualidad no existe en ninguna parte conocida del universo, pues lo que conocemos bien es la Tierra. No existe un reactor de fusión nuclear. La fusión nuclear es el mecanismo que utiliza el Sol cuando une átomos pequeños, produce átomos más grandes y libera una gran cantidad de energía. Típicamente el hidrógeno se fusiona y produce helio y de ahí sale energía. Si yo te pregunto, ¿existe un reactor de fusión nuclear? Tú me tienes que decir, no existe. ¿Es irreal un reactor de fusión nuclear? No es irreal. De hecho, estamos cerca. Algunos pensamos, de acuerdo con los adelantos científicos, el último y mayor de todos los adelantos científicos en fusión nuclear sucedió el año 2022. Aquí les doy noticias así, de última hora, para que usted sepa que la filosofía toca la realidad del mundo. Entonces, si yo le pregunto a usted, respóndame, ¿existe un reactor de fusión nuclear? No existe. ¿Pero es irreal un reactor de fusión nuclear? No es irreal. Si Dios nos da la vida, es muy posible que en el plazo de los próximos 20 años, toca esperar bastante, pero en los próximos 20 años muy posiblemente tendremos reactores de fusión nuclear. Entonces ahí tienes algo que es inexistente, pero que no es irreal. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Lo inexistente está vinculado al tiempo, lo irreal no está vinculado al tiempo. Entonces hay muchos ejemplos que uno puede encontrar de cosas que son inexistentes y también son irreales. Por ejemplo, el famoso unicornio. El unicornio es inexistente y es irreal. Pues hasta donde sabemos. Toda la genética y Pero sí existe en nuestras mentes.
Pero a nivel de idea, Entonces, a nivel de ideas. ya, claro, pero cuando yo digo unicornio no estoy hablando de la idea de unicornio. Del concepto. Ese es el punto. El concepto de unicornio existe. El unicornio no existe. Entonces esa es la precisión que le da a uno la filosofía. Entonces es necesario ver eso. Por otra parte hay que tener en cuenta la diferencia entre real, racional e irreal. Cuando nosotros hablamos de lo real, nos estamos refiriendo a aquellas cosas que o existen o son posibles en su existencia. Eso es lo que significa real. Por favor, tome nota porque esto es lo que le da a uno precisión. Llamamos real a lo que existe o tiene una existencia posible. Eso lo llamamos real. Lo que tiene una existencia posible, pero no existe actualmente, tiene un modo de existencia racional como concepto, como pensamiento. Es el caso del unicornio. Ya alguno de ustedes mencionaba las variaciones genéticas. Supongamos que alguien en un laboratorio logra manipular de tal modo los genes que produce un unicornio. Bueno, entonces en ese momento existirá el unicornio. Hasta ahora lo único que existe es el concepto. Y Hay que como nadie está trabajando para desarrollarlo, entonces se convierte en algo irreal. El reactor, como si están trabajando para hacerlo real, entonces es real. Y es Yo creo que no es esa el estar trabajando no es la diferencia. Más bien, si vamos a ser más precisos, lo estrictamente irreal es lo que es contradictorio, como el ejemplo que tú nos diste, el círculo cuadrado. Lo que es contradictorio, que no solo no existe, sino que no puede existir, eso es lo estrictamente irreal. Las otras cosas, como el unicornio, son irreales hasta donde nosotros sabemos si son irreales. Pero sí existe el concepto de unicornio. Entonces aquí estamos aprendiendo a distinguir entre el ser y el concepto. El ser unicornio no existe. El concepto de unicornio sí existe. ¿Existe el concepto de círculo cuadrado? Propiamente no existe el concepto de círculo cuadrado. Lo único que existe es el conflicto entre dos conceptos incompatibles, ser circular y ser cuadrado. Bueno, ahí tenemos un adelanto, yo creo que este cuadro nos va a servir. Ahí tenemos un adelanto de muchas de las aclaraciones que nos ayudan a precisar conceptos metafísicos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.